ya estamos en Contravía por la tarde y ya está con nosotros nuestro invitado Pablo Guido. Él es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín y del ESEADE en Buenos Aires. También ha sido docente en la Universidad Católica de Argentina, esto en Rosario, y en UCEMA en Buenos Aires. Ha desempeñado diferentes actividades como investigador en diferentes fundaciones y asociaciones en el área de economía. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Y me gustaría que habláramos de un tema relacionado, obviamente, con Argentina y el kirchnerismo. En cuanto hay cambio de gobierno, expectativas, supongo, deben ser altas al cambio que debería lograrse versus lo que tal vez se está logrando. Y la pregunta que surge entonces es, ¿cómo se desmantela un sistema como el sistema kirchnerista? ¿Y cuáles son esos retos que está enfrentando Macri? Y si realmente los enfrentará, porque al final pues los políticos son políticos. A ver, con respecto al kirchnerismo, déjame decirte una cosa. Creo que el kirchnerismo deja como herencia dos hechos importantes. El primero es que todavía sigue siendo una fuerza política que, si nos guiamos por los últimos sondeos, sigue teniendo peso en la población. Estamos hablando de entre un 20 y un 30% que probablemente siga adhiriendo al kirchnerismo, ¿sí? Que es el núcleo duro. ¿Okay? Con lo cual, probablemente en las próximas elecciones se presente elecciones de medio término para elegir a legisladores, se presente y tenga apoyo de la población. No mayoritario como antes, pero apoyo al fin. Y creo que el segundo aspecto que hay que considerar, creo que el más grave de todos, es que el kirchnerismo es el nombre que tenemos hoy en Argentina para identificar al populismo. ¿Sí? Al populismo en su versión más negativa, del estilo de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Y ese populismo en Argentina, creo que a través del kirchnerismo se ha manifestado en todas sus áreas. Es decir, a mí me parece que el peor legado de todos, de estos últimos 12 años de populismo, ha sido el cambio o la profundización cultural en la Argentina. ¿Cultural en qué aspecto? Si yo lo tuviera que resumir, es el kirchnerismo en Argentina refleja una posición o una cultura mayoritaria, me parece, por parte de la gente que espera todo el Estado. Es decir, todos estos llamados derechos sociales, el Estado te tiene que garantizar la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y hasta poder ver los partidos el fin de semana de tu club favorito de manera gratuita en la televisión. Hasta ese punto se llegó. Exacto. Y creo que esto es lo más grave, es decir, porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De los países progresan o no, o lo hacen a diferentes velocidades en función de sus reglas de juego, de las instituciones. Y en última instancia, las instituciones dependen de la cultura política y económica y civil que haya en los países. Me parece que la Argentina, si bien es, a ver, para que la audiencia lo entienda de esta manera, la Argentina hace 100 años, exactamente 100 años, un poquito más, 110 años, estaba entre los 10 primeros países del mundo en términos de ingreso per cápita, después de haber sido el país más pobre de Latinoamérica a mediados del siglo XIX. O sea, en 60 años la Argentina se dio vuelta, ¿sí? Hizo una revolución en materia económica. Y después de 1930, ya entrando a 1940, entró en esa fase de decadencia, de crisis sistemáticas. Cada una década la Argentina ha tenido una crisis fiscal fenomenal, y esa sumatoria de crisis es lo que hace que hoy sea un país irrelevante en el concierto mundial. O sea, en términos de ingreso per cápita, la Argentina debe estar colocada en el puesto 60, 70 de los 200 países que hay en el mundo. Entonces, resumiendo, el kirchnerismo, y te voy a contestar la pregunta después, ¿no? El kirchnerismo es un
un espacio político con un apoyo significativo todavía, pero lo que yo creo es que ha sido una vía o un canal o un instrumento donde se refleja toda esta cultura populista. Antes que me respondas a la pregunta que habíamos Sí. hablado y hablabas de este cambio cultural y que el gobierno le resuelva todo, ahora el pensar que en Argentina, el pensar que el gobierno te debe dar hasta partidos de fútbol, ya no es vergonzoso exigir al gobierno que te resuelva la vida, sino es parte de tu derecho. ¿Es el cambio que se ha dado? Sí, porque vos los observás inclusive no solo en grupos quizás con problemas como pueden ser los desocupados, que se puede llegar a entender, ¿sí?, su reclamo en las calles, sino en gente, te diría, en lo que habitualmente llamamos como clase media, ¿sí? La clase media ha sido uno de los grupos de apoyo electoral más importante del kirchnerismo. Que en esta última elección del año 2015, una parte de ese apoyo se diluyó, se fue para el otro candidato, que ha sido Macri. Pero en el fondo, y probablemente esta sea una de las respuestas a tu pregunta, al gobierno se le está haciendo muy difícil, o al gobierno actual no se anima a llevar a cabo las reformas, porque cree que no va a tener apoyo. Ahora, inclusive entre sus votantes, ¿no? Inclusive, y estas reformas obviamente es ir desmantelando todo este sistema en el cual el gobierno resuelve la vida de todos. Pero si eso le aunamos lo que hablabas de las elecciones intermedias, pues es un temor de no tener esa fuerza política en el Congreso para poder llevar a cabo esas reformas. A ver, el gobierno nacional ganó la elección en noviembre de 2015 en segunda vuelta, por 2 puntos nada más. O sea, tampoco en términos futbolísticos pegó en el palo y entró, pero podría haber salido para afuera la pelota. Claro. Y es el primer gobierno de la historia de la Argentina que no tiene mayorías en las cámaras, ni en la de senadores ni en la de diputados. Y no solo eso, sino que tiene una posición muy minoritaria. ¿Ok? La coalición de gobierno en el Congreso, por ejemplo en diputados, de 250 diputados tiene 80. ¿Ok? O sea, la tercera parte. Y en el Senado, donde hay 72 senadores, solo alcanzan a 15. Con lo cual, fíjate la proporción que tiene en relación al total, ¿no? Es una minoría muy minoritaria la que tiene el gobierno. Por los sondeos y las proyecciones que se hacen para esta elección, está claro que si al gobierno nacional o a la coalición de gobierno le va bien en las elecciones, de todas maneras no va a poder tener la mayoría, porque no se elige todo el Congreso, sino que se elige una parte, ¿sí?, lo que se renueva. En el Senado creo que la tercera parte de los senadores y en diputados la mitad. O sea, en el mejor escenario posible, el gobierno no va a tener apoyo mayoritario en el Congreso. No va a tener mayorías ni en diputados ni en senadores. Con lo cual, en el caso de querer encarar una reforma, yo creo que se tiene que hacer, no va a tener el apoyo. Por lo menos no va a tener la fuerza propia, va a tener que buscar consensos por fuera. ¿Y cuáles han sido ahora, desde noviembre del 2015, ya más de un año, las medidas o cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno de Macri con relación a lo que recibe de parte de Cristina Fernández cuando entrega el poder? Para responder esta pregunta te voy a hacer el inventario de la herencia, ¿no? La Argentina el gobierno no recibe un tamaño del gasto público que es récord en la historia en los 200 años de vida independiente de la Argentina. Para que tengas una idea, el gasto público de la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal, o sea, los 3 niveles de gobierno, históricamente era del 30%. En algunos casos, en algunos momentos llegó al 35% del Producto Bruto. Hoy estamos hablando de niveles del 50%. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se financió todo esto? Y se ha financiado con un aumento de la carga tributaria, creación de nuevos impuestos y aumento de las tasas,
con endeudamiento y con emisión monetaria. ¿Cuáles fueron otras de las herencias que recibió este gobierno? Muchos desequilibrios o muchos desajustes en los precios relativos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, del año 2001 hasta el 2016, hasta el 2015, mientras que los precios en toda la economía en promedio aumentaron 15 veces, los precios de las tarifas de los servicios públicos prácticamente no tuvieron aumentos. O sea, tenés un retraso de las tarifas fenomenal. A ver, prácticamente se regalaba la electricidad, el gas, el agua potable, los servicios de transporte. Y eso era subsidiado por el gobierno a las empresas. Era, por ejemplo, llegó un momento que podría ser más caro comprar una gaseosa que tener energía eléctrica. Sí, el costo promedio en la capital federal, que era la región más subsidiada del territorio, el costo promedio, por decir, de electricidad o de gas mensual eran aproximadamente $2 por mes. Fíjate el desequilibrio, el retraso y la fenomenal. distorsión en los precios. Claro, y la destrucción de capital de las empresas. Porque las empresas subsidiaron al consumidor. Ok, tuviste una desinversión fenomenal. ¿Qué otro problema tenías? Tenías el problema de que desde la crisis del 2001, donde el Estado argentino dejó de pagar la deuda pública, había una parte de los acreedores del Estado que no habían llegado a una negociación en buenos términos. ¿Okay? Había un 10-15% de acreedores que no habían llegado a un acuerdo con el gobierno. Entonces, ¿cuál era la dificultad? Que vos tenés una parte de tu deuda en default, en situación de no pago, y no podés salir a colocar nueva deuda en el exterior. O las empresas argentinas tampoco podían conseguir financiamiento. ¿Qué otro problema tenías? Una inflación récord en el mundo. En los últimos 8 años, del 2007 al 2016, la Argentina está dentro de los 5 países con mayor inflación del planeta. Estamos hablando de niveles promedio del 25-30% anual, que en un mundo como el de hoy es una inflación alta. El récord lo tiene Venezuela, sí, obviamente. Eso, claro, pero ya llegar a esos niveles es ya... Pero en un mundo donde la inflación es del 2%, 3% anual, tener 35, 20, 25 es una enormidad. ¿Qué otro problema tenía el gobierno al asumir la herencia? Un sistema de control de cambios muy grande, que hacía que el precio oficial del dólar fuera de 9 pesos aproximadamente y en el mercado negro fuera de 15. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno actual apenas asumió? En los primeros días de gobierno, o en los primeros 3 meses, ¿sí? Eliminó el control de cambios, ¿ok? Con lo cual el precio del dólar en el mercado legal fue al que tenía que ir, que está aproximadamente en 15, 16 pesos, igualándose al del mercado negro. Y por otro lado, llegó un acuerdo con todos estos acreedores que estaban acreedores de la deuda pública que estaban esperando esta negociación. Prácticamente es eso. En materia fiscal, ¿qué se ha hecho? Se han bajado algunos impuestos a las exportaciones de algunos productos del campo. Se ha aumentado las tarifas. Se ha permitido a las empresas de servicios públicos aumentar entre un 20 y un 40% las tarifas de electricidad, gas, etcétera, como para ir recuperando, ¿no?, el retraso que tenían. Y en materia económica te diría que no mucho más. Bueno, podría mencionar lo siguiente. Si antes el gobierno nacional se financiaba básicamente con emisión monetaria para cubrir su déficit fiscal, hoy la composición de ese financiamiento ha ido cambiando. Una parte se sigue financiando a través del Banco Central, a través de emisión monetaria, y otra parte a través de la colocación de deuda en el exterior, que ahora es posible porque llegaste a un acuerdo con tus acreedores.
Ahora, todo esto obviamente son medidas que tienen que mantenerse en el tiempo para poderlas ver los resultados. Sin embargo, la incomodidad, por así llamarla, o la molestia, esa es inmediata. Por ejemplo, de pagar $2 por energía eléctrica, te suba al doble o al triple, que deberían ser los precios, o por lo menos se va acercando al precio real, genera esa incomodidad inmediata. ¿Esto cómo abona a esa cultura del gobierno me tiene que resolver todo? ¿Qué tan complicado le ha sido? Es que se genera un cortocircuito ahí, porque después de 12 años que Santa Claus te visite todos los días y ahora te dicen que te va a visitar de vez en cuando, la gente no está muy contenta. Pero te voy a decir algo que es muy importante para entender toda esta situación. El gobierno explícitamente ha manifestado que su estrategia de cambios es gradual, ¿sí? Y no a través de un shock, ¿ok? Que los cambios que hay que hacer lo va a ir haciendo a través del tiempo. Y esto es como cortarle la cola a un perro de a poquito. Es lo que te iba a preguntar. Es decir, el perro se queja, o sea, ¿qué harías vos si le vas a cortar la cola a un perro? Se la cortás de una sola vez. Claro. Pero no, acá se la van cortando centímetro por centímetro, todos los días. Entonces es todos los días recibir una mala noticia. ¿Ok? Y eso te genera, o sea, para hacer eso, vos tenés que tener un apoyo del electorado muy grande, un apoyo de la ciudadanía muy grande. Y eso es lo que, por eso te digo que hay una contradicción. Lo que pasa es que el gobierno, por otro lado, dice, no tenemos mayoría en el Congreso, gran parte de la gente con esta cultura populista, entonces es muy difícil avanzar. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, no hay mayoría en el Congreso, los cambios son graduales y todos los días recibes una mala noticia, entre comillas. ¿Cómo lidiar con esto? Porque al final, si no le va a dar tiempo de hacer estos cambios graduales o en estas elecciones intermedias pierde lo poco que tenía. Vamos al corte y regresamos. Libertópolis.com Libertópolis.com Los mejores programas solo en Libertópolis.com. Regresamos a Contravía por la tarde y estamos platicando con el profesor Pablo Guido respecto a cómo ir quitando ese legado o cómo ir desmantelando ese legado del kirchnerismo, para tomar también aquí nota y tomar datos de cómo estos programas sociales conforme se van implementando es después complicado irlos quitando y que tiene consecuencias en la economía de los países, porque tú hablabas de una Argentina que iba creciendo, entran programas populistas, hay crisis cada cierto tiempo y sin embargo después de estos 12 años pues la crisis como que se profundiza y ahora el reto es cómo salir adelante. Y te preguntaba, me decías, los cambios que ha hecho Macri, lo ha dicho, van a ser graduales. Y esto es, como decías, cortarle la cola a un perro por pedazos o anestesiarlo 3 minutos para cortarle un pedacito, después llora, lo vuelves a anestesiar y lo sigues cortando y así vas. ¿Cómo le va a alcanzar el tiempo a Macri en estos cambios graduales y en esas elecciones intermedias perderá aún más? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes respecto a estos cambios y así le va a dar tiempo? En términos electorales es muy probable que el gobierno en octubre de este año gane las elecciones. ¿Por qué? Porque el partido opositor o el partido mayoritario de la Argentina, que es el peronismo de los años 40, está dividido. Por una parte el kirchnerismo, por otra parte otro grupo peronista que ya se había dividido hace 4 o 5 años. Y por otro lado lo que se llama el peronismo institucional, ¿no? El que está comandado por los gobernadores peronistas, que son mayoría en el país. Entonces, mientras el peronismo esté segmentado, dividido, atomizado, el gobierno tiene una ventaja ahí. El problema es si el peronismo en algún momento vuelve a unirse. Y ahí va a ser un desafío mucho más grande. Ahora, la pregunta que me parece que hay que hacerse es si el gradualismo y la orientación del gobierno son
suficientes para cambiar la historia. Porque, ¿qué es lo que pasa, María Dolores? Y creo que ha sido un problema. No hay crisis. O sea, la crisis en Argentina es asintomática. No ha explotado la economía. No hubo una devaluación enorme, ni saltó la tasa de desempleo al 20%, ni hubo problemas, ni hubo una corrida bancaria o cambiaria, ¿sí? Porque el gobierno anterior pudo mantener esto emitiendo, cobrando altos impuestos, endeudándose en el mercado local. Y el gobierno de Macri lo que dice, y creo que tiene razón, es que ha evitado la crisis, ¿sí? Porque si continuaba la misma política económica, en algún momento la crisis iba a manifestar con toda su potencia. Entonces, el problema es que la gente no tiene sensación de crisis. Entonces es muy difícil implementar cambios. ¿Se entiende el punto? Sí, no hay esa necesidad del cambio, no se siente ese dolor, por así decirlo, y entonces no hay. No es que te duele la muela y vas al dentista. No te duele la muela, pero la muela tiene problemas. Claro. Entonces, el problema, y el punto aquí sería que ese problema se ha ido matizando, pero si no se hubiera hecho nada, hubiera tenido que hacer una cirugía en lugar de... Claro, exacto. Okay. Acá el segundo punto, o uno de los puntos que también vale la pena explicar es, y esto el gobierno en parte lo ha reconocido, pero me parece que ya es muy tarde, que cuando vos tenés una herencia como la que recibiste, lo primero que hay que hacer es hablarle a la gente y decir qué es lo que recibiste, la situación que tenés y qué es lo que necesitas hacer para cambiar esa situación. Y esto no se hizo. Faltó esa comunicación porque al final, si tú dices, por ejemplo, me imagino que Cristina o el equipo o la gente kirchnerista podrían argumentar, bueno, antes pagabas menos en servicios públicos y ahora te lo han aumentado. Exacto, ¿qué es lo que hacen? Y no había necesidad, porque no había una crisis. Exacto, ¿qué es lo que hacen todos los días? Entonces es porque vos, yo, nuestros alumnos, tienen herramientas para entender qué es lo que una política económica mala puede generar, en el corto, mediano y largo plazo. Pero el común de la gente no lo sabe. La gente entiende o ve que había un control de tarifas por parte del Estado, que le regalaban la tarifa de electricidad, gas, agua, transporte, y ahora viene otro gobierno y lo empieza a aumentar. O sea, la lectura de la gente es sencilla. El gobierno anterior era bueno y vos sos malo. Que es algo muy parecido a lo que está sucediendo también aquí en Guatemala, en cuanto a que están pidiendo que se mantengan las tarifas bajas. Sin subsidios. Sin subsidios. Y que se sigan manteniendo las tarifas y que aumenten los subsidios por otro lado. Sin embargo, cuando esto sucede, la única forma de hacerlo es a través del financiamiento público o quitándole la posibilidad a estas empresas de consumirse el capital que las mismas empresas tienen para seguir operando. Claro. Ahora, ¿cuáles son las medidas que deberían implementar y que aún no se atreven? Porque ya hablaste acerca de liberar el tipo de cambio, renegociaron y lograron un acuerdo con los acreedores de la deuda pública, bajaron algunos impuestos en exportación. Sí. Y además las tarifas de los servicios. ¿Qué otras cosas han faltado que deberían hacerse cuando tienes un sistema como el que heredó el gobierno de Macri? Bueno, ahí lo que tenés que hacer es, que nunca se hizo en la Argentina, ni siquiera en los años 90, donde había espacio político y apoyo de la gente para hacerlo. Tenés que hacer una reforma del sector público que te permita bajar el gasto y acompañarlo con una baja de impuestos. Si la Argentina tiene hoy la carga tributaria, debe ser entre los 2 o 3 primeros países de mayor carga tributaria del planeta Tierra, ya de Latinoamérica y del planeta seguramente, entre los 3, 4 o 5 primeros lugares. Lo que pasa es que no podés hacer una reforma tributaria sin bajar el gasto, porque quedás desfinanciado. Te doy un ejemplo. Hace 15 años, en la Argentina había 2.200.000 empleados públicos, hoy hay 4,5 millones. Había 3,5 millones de pensionados, hoy hay 8 millones, porque se le ha entregado pensión a cualquiera, a los que no habían aportado o a gente que no lo necesitaba. O sea, gente, a ver, uno entiende
Que cuando trabajas cierto tiempo tienes una pensión, Exacto. pero ¿cómo funcionan entonces las pensiones? ¿Serían como las pensiones que hay aquí en Guatemala, que existe una pensión al adulto mayor, que es un dinero que se le entrega? ¿Cómo No, mucho peor fue, porque uno puede entender un subsidio para un grupo de la población, como una persona mayor de 65 años que nunca ha aportado y no accede a la pensión de manera legal. Y puede entender que se le entregue un subsidio, pero acá lo que se hizo fue peor, porque se incorpora a 3, 4 millones de personas que no habían aportado, y no es que se le da un subsidio, sino que se le paga lo mismo que a los otros pensionados. Con lo cual el gasto previsional te explotó. ¿Ok? Y después tenés los famosos planes sociales, que ni siquiera se sabe cuánta gente vive del Estado. O sea, planes sociales por no trabajar. ¿Sí? Y el incentivo es no tener trabajo, si no se Obviamente. acaba esta ayuda, Exacto. este subsidio. La gente que quiere trabajar lo hace en el mercado negro, porque si lo hiciera en el mercado formal pierde el plan. Fíjate la locura que tenemos. Ahora, dices, la gente que quisiera trabajar lo hace en el plano informal, y esto me lleva al otro punto. Estás hablando, ¿cómo están las inversiones o cómo está la creación de empleo? De ese empleo productivo, no el burócrata, sino el empleo productivo. Hace 5 años que el empleo privado no crece. Es más, y en el último año, por la recesión que hubo en Argentina, se perdieron aproximadamente, no sé, entre 100 y 150 mil empleos privados. O sea, de los 6 millones y medio de empleados privados formales que hay. Pero en los últimos 5 años el empleo público ha seguido subiendo. Claro, al final, pero obviamente este empleo público tiene que salir pagado por los que se quedaron trabajando. Exacto. Ahora, Macri... Te hago hay un número mágico, no sé mágico, pero se calcula que hay 6 millones, 7 millones de personas que trabajan en el sector privado formal y que pagan sus impuestos, y 20 millones de personas que viven del Estado, sea empleados públicos, planes sociales o pensionados. O sea, 6 millones financiando a 20. No es sostenible una situación como esa. Claro, excepto que estés, que tires la toalla como en un match de box, abandones la partida y diga, bueno, estoy dispuesto a aceptar un país que no recibe inversiones. Porque esa es la alternativa, es lo que está pasando. Sí, al final también estos 6 o 7 millones de empleados dirían, bueno, me paso al otro lado y también a mí que me mantengan. Es que a veces no podés, porque, bueno, hay incentivos para hacer para eso. hacerlo, claro, el incentivo está para eso. Ahora, en estos días Macri fue a España. Uh-huh. Leí algunas noticias en las que hablaba que España era uno de los principales inversores en Argentina. Sin embargo, cuando pienso en España y pienso en Argentina, pienso en el caso Repsol y pienso en esta petrolera. ¿Cómo va esto y cuál es la intención? ¿Puede recuperar Macri puede recuperar inversiones que se perdieron durante el gobierno del kirchnerismo? A ver, la imagen de Macri en el exterior es muy buena, porque digamos, personalmente tiene un don de gente diferente a lo que había antes, porque lo que había antes eran simios, es decir, eran monos que hablaban por algún caso fortuito, eran una banda de ladrones y eran unos ignorantes. Entonces, ahora hay gente con buenos tratos, que no te insulta si pensás diferente, que no te amenaza con llevarte a la cárcel o enviarte a la SAT si no pensás como ellos o decís algo que no les guste. Entonces, en ese sentido, Macri y el gobierno de Macri creo que tiene una muy buena imagen en el exterior. Lo que pasa es que, tanto como adentro como afuera del país, lo que están esperando es si se van a hacer las reformas que hay que hacer y si se van a poder sostener en el tiempo. Porque, como te decía al principio, está la espada de Damocles del populismo todavía ahí. Es decir, con todo este desastre que hubo en la Argentina, porque es una catástrofe, uno a veces no entiende cómo puede ser que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner todavía tenga una imagen positiva que está entre el 30 y 40%. O sea, es inentendible. Alguien que te ha llevado a este nivel de vida
a este aislamiento internacional. La Argentina, sus socios eran Irak, Venezuela, Bolivia, Ecuador. O sea, te juntaste con los chicos más malos del barrio, del vecindario. ¿Sí? O sea, es inentendible que el 40%, es entendible, pero digo, para alguien de afuera, ¿cómo el 40% de la gente todavía tiene buena imagen sobre eso? O sea, lo que te quiero decir es que por más que se sigan descubriendo casos de corrupción y por más que sea evidente que ha existido una mala praxis en la política económica, hay gente que de todas maneras no va a ceder con respecto a lo que piensa sobre el gobierno anterior. Es decir, va a seguir apoyándolo. Ahora, podríamos entender entonces, Pablo, que la tragedia del populismo en Argentina es que ha logrado permear en la gente, haciéndole creer que el gobierno le tiene que resolver todo por arte de magia, sin tomar responsabilidad de su propia vida. Eso, y además que hay un síndrome de Estocolmo, porque yo te compro la versión en su origen, ¿sí? Con Perón. Ok, Perón era un gran actor, ¿sí? Acompañado por su esposa, y le hicieron creer a la gente que se podía vivir sin trabajar. ¿Ok? Pero eso fracasa. El punto es que 60, 70 años después, la gente sigue eligiendo mayoritariamente esa vía. Por eso el síndrome de Estocolmo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes, Pablo? ¿Tienen esta misma percepción? Si ha habido un grupo que ha estado muy alineado con el kirchnerismo, han sido los grupos de jóvenes. Se nota en todos lados, en las universidades, en los colegios secundarios. ¿Sí? Vos hablás con ese grupo etario que puede ir entre 15 y 25 años y mayoritariamente apoyan esto. ¿Esto es debido a la educación que también recibieron? Esta educación pública oficial en la cual... Sí, porque eso es... esto es un proceso largo que se explica desde, te diría, para no irme muy atrás. La Argentina comienza su fase democrática en el año 83, después de varias décadas de golpes militares. O sea, llevamos 33 años y lo que está pasando ahora en materia cultural, parte se explica por esto que decís. Ha sido un trabajo sistemático, permanente, amplio y profundo que se ha hecho en los colegios primarios, secundarios, en las universidades. Y te diría que acá no vale si es colegio público o privado. Ha sido en las dos esferas. ¿Sí? Al final, me imagino que sucede igual que aquí en Guatemala, el colegio público o privado tiene que seguir un pensum oficial y tienen que buscar o usar los textos que distribuyen o que elaboran los mismos. Exacto. Los contenidos son los mismos, lo único que cambia es lo que se dice la hotelería. Si tenés computadoras, aire acondicionado, poco más que eso, pero lo fundamental lo dicta el Ministerio de Educación. Por eso la importancia de tener la educación en manos, por eso el gobierno es tan interesado en mantener esta educación. Y ya para terminar, Pablo, entonces, ¿cuál es la expectativa o cuál es la perspectiva que tienen los argentinos que quieren este cambio, que se dan cuenta que hay que hacer un cambio? ¿Cuáles son esas expectativas? Bueno, lo primero y fundamental es, condición necesaria es que no vuelvan a ganar las elecciones los populistas. Eso está claro. Y la condición, digamos, para mantener estas expectativas es que los cambios comiencen a tomar forma, a motorizarse. Porque, no es que los cambios, uno está a favor de los cambios porque sí, es porque uno lo que observa es que sin cambios vamos a volver a repetir el ciclo, ¿sí? Hay un libro que se llama, un libro de dos economistas, El ciclo de la desilusión y el desencanto. ¿Sí? Esto que se viene repitiendo hace 6, 7 décadas. ¿Sí? De que estos gobiernos populistas tiran la casa por la ventana, hacen una gran fiesta y después viene otro gobierno que no tiene alternativa que pagar las cuentas y es el malo de la película. Y es el que levanta. Y es el que levanta algo y después vienen los otros y vuelven a hacer el mismo desastre. Pareciera un perro siguiéndose la cola. Claro, ese es el problema. Entonces, acá tiene que haber varios cambios. Cambios en materia de política económica, pero fundamentalmente, y eso va a llevar más tiempo, un cambio cultural. Para terminar, la última pregunta.
Pablo, se hicieron cambios durante el gobierno, durante estos últimos gobiernos y este gobierno populista, se hicieron cambios que impidan, cambios legales, constitucionales, que dificulten el poder hacer estos cambios o si se pueden hacer estos cambios y blindarlos, porque el problema es que no quedan blindados y viene cualquier otro gobierno y lo cambia también y depende de quién es el presidente y quiénes están en el Congreso. Bueno, el blindaje que ha generado el kirchnerismo está en esto que yo te decía, cómo se compone el gasto público, duplicaste la cantidad de empleados públicos. Es muy difícil echar 2 millones de personas. A lo sumo lo que podés hacer es entre un 5 y un 7% de personas todos los años se van, o porque se mueren o porque se jubilan. No volver a tomar... Congelar las plazas. Exactamente, esa es una manera de hacerlo gradualmente. Después tenés, en vez de tener 3 millones y medio de pensionados, ahora tenés 8. ¿Qué vas a hacer? Igual. Tenés que esperar que se mueran. Lo que sí podés hacer, eso está clarísimo, es apostar a una reforma tributaria. La Argentina tiene más de 100 impuestos. En todos los niveles, ¿no? Nación, provincias, municipios. Tenés que hacer una reforma tributaria que simplifique y baje la carga tributaria y pueda atraer, como por ejemplo hizo Irlanda en su momento, en los años 80 y 90, y atrajo miles y decenas de miles de millones de dólares. Y eso te va a permitir, por ejemplo, que toda esa gente que está viviendo de un cheque del Estado, los planes sociales, tengan incentivos para dejar el plan y pasar al sector privado. Pero para eso necesitas que los inversores observen que hay un cambio profundo y que se va a mantener. Pues interesante porque aquí, obviamente, en esta semana entró en vigencia una reforma fiscal en la cual la SAT simplifica o agiliza la forma de entrar a tus cuentas y cada vez obtiene más y más poder en materia tributaria. Mientras que si simplificamos y reducimos no habría necesidad de hacer todas estas cosas y aún así tendrían pues mayores ingresos por toda la inversión y toda la creación de riqueza que habría. Menudo reto lo que tienen en Argentina. Les deseo muchos éxitos y ojalá puedan lograr hacer estos cambios porque obviamente pues Venezuela necesitará también encontrar una guía de qué se hizo y cómo ha funcionado. Y qué mejor que sea que Argentina vaya poniendo el ejemplo en esto. Y además, si tengo 10 segundos, es muy bueno lo que pasó en Ecuador. En las elecciones ahora hay segunda vuelta y la probabilidad que gane la oposición unida es muy grande. Con lo cual va a ser el segundo ejemplo después de la Argentina de salir de un populismo a través de la vía electoral. Es decir, quizás en Latinoamérica estamos viviendo ahora una reversión, ¿no?, de los populismos. El punto es que además de ganarle al populismo en las urnas, tenés que dar vuelta a todo el sistema y creo que es lo más complicado. Claro, al final pareciera que ya la fiesta se está terminando, ya nos cansamos, ya se ha cansado de esta fiesta, pero el problema es que viene, yo no sé cómo le dirán, la resaca. Exacto. Y entonces la pregunta es, ¿queremos pasar esa resaca o nos volvemos a emborrachar para obviar la resaca? Exacto. Pues muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias, María Dolores, por la invitación. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios.